Aunque la historia lo reconoce como gran físico y matemático, no fue poco el tiempo que Isaac Newton dedicó a la alquimia. Presta mucha atención. Con más de 30 años y cansado de las críticas de la sociedad científica acerca de sus estudios sobre matemática y óptica, redirecciona sus intereses hacia otra pasión. Monta un laboratorio de alquimia y una biblioteca, recursos indispensables para comprobar sus creencias. Llegó a tener casi 170 libros de alquimia, que para la época podía considerarse una de las mejores bibliotecas de Europa. Newton era un serio alquimista, que pasó la noche al amanecer durante 3 décadas de su vida trabajando en busca del poder para transmutar un elemento químico en otro. Creía además que desde Bolos de Mendes, quizá el primer alquimista, se habían descubierto recetas alquímicas que podían ser recuperadas con ayuda de los mitos griegos. En uno de sus textos aparece una receta para crear la piedra filosofal, objetivo fundamental de todos los alquimistas. Sin embargo, el uso de un lenguaje alegórico y hermético propio de los alquimistas hace que estos escritos sean muy difíciles de comprender. Entre sus muchas observaciones del laboratorio, escribió, por ejemplo, abro comillas, disolver verde león volátil en la sal central de Venus y destilar. Este espíritu es el león verde Venus, el dragón babilónico que todo lo mata con su veneno, pero conquistado tras ser mitigado por las tórtolas de Diana, es el enlace de Mercurio. Cierro comillas. El mismo hombre que desarrolló entonces el cálculo infinitesimal y estudiaba las leyes de la mecánica, se dedicó en cuerpo y alma a realizar experimentos alquímicos con sustancias misteriosas a las que dio nombres tan pintorescos como el león verde, o bien con nombres de planetas como Júpiter y Saturno. El economista John Maynard Keynes lo describió como el último de los magos, toda vez que miró al universo y todo lo que hay en él como si fuera un enigma. Pero los genios aciertan y se equivocan. Por una parte, Newton, por ejemplo, averiguó que el calor es consecuencia del movimiento de diminutas partículas de las que aseguraba constituían la materia. Pero por otra parte, pensando que tenía tuberculosis, bebe una mezcla de trementina, agua de rosas, cera de abejas y aceite de oliva, pues pensaba que esta cura servía hasta para pechos irritados y mordeduras de perros rabiosos. Un análisis de cabello de Newton indicó que sufría envenenamiento por mercurio, cuyos vapores habría inhalado en sus experiencias de laboratorio. Para finalizar, una pregunta: ¿estaríamos aplicando hoy la física newtoniana sin el Newton que fue alquimista por 30 años? Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos.